Bien, tenemos un segundo ejemplo sobre las aplicaciones de la derivada, en concreto a la idea geométrica de la pendiente de la recta tangente, como habíamos hecho el comentario en la definición. Bien, tenemos este ejemplo, dice dibujar la gráfica de una función f para la cual se cumplen las siguientes condiciones, ¿de acuerdo? Que f evaluado en 0 es 0, que f' evaluado en 0, es decir, la derivada de f en el punto 0 o en el origen es igual a 3, la derivada de f evaluada en 1 pues va a ser 0, o bien la derivada en 1 va a ser 0. Dicho de cualquiera de las dos formas es lo mismo. La derivada en 2 va a ser igual a menos 1. Además, también se presentan los siguientes límites. El límite de f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda es menos infinito. El límite de f de x cuando x tiende a 3 por la derecha va a ser infinito. Y también tenemos estos límites característicos de límites al infinito. Límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a 1.5. También tenemos que f de 4 es 0. Y el límite de f de x cuando x tiende a infinito va a ser igual a menos infinito. ¿De acuerdo? Aquí hay un dato, es menos 1.5 para este límite infinito. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver las condiciones que nos están dando de manera analítica para la gráfica de la función y la vamos a construir. ¿De acuerdo? Perfecto. Nos dice que el primero de los casos, que la función justamente en el origen pues vale 0. Quiere decir que la función justamente va a pasar por el origen, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos esa primera característica. Inmediatamente vamos considerando cada uno de las condiciones que tiene para ir dando una idea de lo que podría ser nuestra gráfica. No vamos a conseguir algo exacto, pero tendremos una idea de cómo es esa gráfica. La segunda condición que nos da es que la derivada en el origen es igual a 3, y entonces la derivada en el origen, si es igual a 3 y 3 es positivo, entonces quiere decir que la recta tangente está inclinada a la derecha, es decir, tiene esta forma. Y justamente de los conocimientos que tenemos en geometría analítica, si f' de 0 es igual a 3, entonces si θ es el ángulo de inclinación de la recta tangente, entonces θ va a ser igual a la tangente inversa de 3. La tangente inversa de 3. Y esto es aproximadamente 1.25 radianes, equivalente a grados hexadecimales o sexadecimales, sería como 70 grados, algo así, un poquito más. Entonces, quiere decir que nuestra recta tangente pues va a tener una forma más o menos de estas características. Espero que se note en color rojo. Dice, y entonces justamente ahí esta recta, como la gráfica de la curva, pues van a ser tangentes. Bueno, ya vimos la segunda condición. Veamos una siguiente condición. Dice que la derivada en el punto 1 se refiere, todos esos puntos se refiere en el eje X. En el punto 1 va a ser 0, ¿sí? Entonces, si f' de 1 es igual a 0, entonces el ángulo de inclinación es la tangente inversa del 0, que eso es igual a 0 radiantes, lo equivalente a 0 grados, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué altura podría estar? Bueno, puede estar muy arriba, puede estar muy abajo, pero tenemos una idea de que podría estar sucediendo, que más o menos en esta altura tendríamos la recta tangente de esta manera, justamente. Bien, vamos a ver la siguiente condición que nos indica que la derivada de la función f en 2 es menos 1, y luego tenemos esto. Si f' de 2 o f derivada de 2 o la derivada de f en 2 es menos 1, entonces θ, que es el ángulo de inclinación, que es igual a la tangente inversa de menos 1, fíjese quién estamos evaluando la tangente inversa.
los valores de la pendiente, los valores de la derivada. Y entonces este valor de la tangente inversa va a ser menos pi cuartos radianes, o lo equivalente a menos 45 grados. Entonces quiere decir que nuestra recta va a estar inclinada de esta forma, a 45 grados, midiéndolo en el sentido, en el mismo sentido del giro de las manecillas del reloj. Es 45 grados. Recuerde que nuestros ángulos los medimos en el sentido contrario al giro de las manecillas del reloj, y así son positivos. En el sentido del giro de las manecillas del reloj es negativo. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que en 2, la gráfica de nuestra función, bueno, la recta tangente de nuestra función, pues justamente va a tener una inclinación de este estilo, más o menos así quedaría. Bien, y entonces después podemos hacer uso del resto de la información que tenemos, del resto de la información que nosotros tenemos. Nos dice que el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda es menos infinito. Quiere decir que entonces en el punto 3 hay una asíntota. Hay una asíntota, al menos para el lado izquierdo. ¿Sí? Quiere decir que en la gráfica de nuestra función va hacia menos infinito en el eje vertical. Y. Bueno, y luego tenemos que el límite de f de x, cuando x tiende a 3 por la derecha, pues es infinito. Quiere decir que de este lado va a crecer mucho la función. ¿Cómo lo haga? Bueno, al menos nos dan esa información. Perfecto. Ya tenemos estas dos condiciones de asíntotas que se vieron en la sección anterior o en la unidad anterior. Bueno, antes de pasar a los otros dos límites que están expuestos ahí, nosotros nos dan información de este ejemplo, y vamos a trabajar con este caso, de f de 0 es igual, f de 4 es igual a 0, f de 4 es igual a 0. Quiere decir que justamente intersecta al eje X en ese punto. Y entonces quiere decir que si se está acercando, o si está el límite por la derecha del 3 es infinito, pues quiere decir que tiene un comportamiento más o menos así. Podemos ir construyendo nuestra gráfica y veamos de qué se trata. Muy bien, entonces, más o menos por acá, nuestra gráfica tiene que hacer esto. Aquí justamente en este punto tiene que haber una cúspide y que ya no crece. Bueno, al menos esa es la información que tenemos. No nos dice otra condición más para que lo que estamos escribiendo aquí nos diga lo contrario, o que eso no sea cierto. Nos dice, pues está creciendo, pero de tal manera que en el 1 lo que puedes tener es que la recta tangente es horizontal, es decir, hay un tope, y de nuevo comienza a bajar. ¿Sí? Comienza a bajar de tal manera que ahora en el punto 2 vuelva a haber, haya tangencia de nuevo a lo que nosotros tenemos. Y sí, podemos continuar y hacemos el uso de la condición del límite por la izquierda, que dice que es menos infinito. Entonces, así hasta abajo, ¿no? Bueno, tenemos una idea de lo que está sucediendo. Veamos las otras dos condiciones. Veamos esta condición y esta otra más. Bueno, la primera condición dice que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a menos 1.5. Cuando eso sucede, cuando un límite al infinito existe, cuando un límite al infinito, ¿qué quiere decir? Cuando x se hace muy grande, ya sea con signo positivo o negativo, si este límite existe, entonces significa geométricamente que hay una asíntota cuya ecuación es el valor, es y igual al valor del límite. En este caso, la asíntota que tenemos va a ser y igual a menos 1.5. ¿De acuerdo? Entonces, según esta gráfica, nosotros tenemos por aquí más o menos, en este punto, que es el 1.5, tenemos una asíntota, pero es a la izquierda. ¿Por qué? Porque el límite es a menos infinito.
Si hubiera sido a más infinito, estaría de este lado. Bueno, bien, entonces con esa información nosotros tenemos que nuestra gráfica de nuestra función, independientemente de lo que haga aquí, en alguna parte va a empezar a tener un comportamiento asintótico en la recta y igual a menos 1.5. ¿Sí? Es una recta horizontal. Bueno, ya tenemos entonces esta condición, ya quedó. Y vamos con la última condición que tenemos, ¿sí? Se refiere a esta. El límite de f de x cuando x tiende a infinito es menos infinito. Bueno, ahí el comportamiento también se dice que es asintótico, pero no es una asíntota ni horizontal ni vertical, solamente que si x crece, el valor de la función se hace cada vez más grande, pero con signo negativo. Es decir, va bajando en nuestro sistema de referencias. Digamos entonces que si pasó por el 4 y si sigue avanzando, va a tener un comportamiento así más o menos. Puede haber alguna variación, una variante diferente. Bueno, pues este es otro ejemplo de las aplicaciones de la derivada en la gráfica de funciones. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con otro ejemplo más adelante.